Muy buenas noches, Universidad Adventista de Bolivia. Estamos aquí en Arcopongo. Vamos a tener una pequeña entrevista con los hermanos sobre la historia de la Iglesia Adventista acá en Arcopongo. Pero para conocer la historia adventista de Arcopongo necesitamos saber la historia de la comunidad. ¿Quiénes llegaron acá? Así que, hermano, ¿cuál es su nombre? Vicente Cruz. Hermano Vicente Cruz. Hermanito, ¿cuál es tu nombre? Evaristo Cruz. Evaristo Cruz. ¿Ustedes son familiares? Mi padre. Él es el padre su del papá. niño. ¡Wow! Oh, qué coincidencia, yo no sabía. Hablamos con los dos sin saber que era padre e hijo. Sí, yo tampoco. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, hermano. Entonces, yo quisiera que nos expliquen el contexto de la religión. ¿Cómo llegó la religión acá? No sé si había iglesia adventista desde antes o iglesia católica, quizás. La religión, ¿cómo llegó acá? Muy bien, hermano. Justamente Arcopongo es el nombre de donde proviene. Hay un cerro en Ventanani, una montaña así en forma de U, y eso por primera vez llegaron los españoles a este sector. Pasaron por esa ventana, por eso dijeron Arcopongo. ¿No? En otras palabras quiere decir, Arcopongo quiere decir un arco, puerta, una puerta. Entonces, por esa razón es el nombre de Arcopongo. Sí. Y cuando llegaron los españoles, solamente ellos enseñaron la religión católica. Construyeron el templo católico acá en el pueblo, y ese templo católico desde esa época de los españoles, ¿no? Más antes hubo gente, pero no hubo religión, nada. Después de eso, justamente la religión llegó primero a Patoco. Llegaron pastores ingleses, gringos, ¿no? Y ellos llegaron a Patoco a fundar, trayendo la palabra de Dios. Desde ese tiempo, de un poco tiempo después, llegó a Arcopongo, ¿no? Es pastores con la prédica, y en Arcopongo no hubo iglesia, nada, sino llegó acá al pueblo. En el pueblo había unas casitas de paja, casi era todo techo de paja, ahí llegó. Desde ahí empezó la religión con una escuelita. Luego trajeron aquí a Axitos hay un lugar donde también estaba esta escuela adventista, la escuela adventista. Desde ese tiempo empezó la religión. Hubo personajes importantes, por ejemplo, los que construyeron el templo, estaba Secundino Flores, que en paz descanse, Manuel Catari. El que donó el terreno para la iglesia fue el señor Emilio Flores, y Luis Fernández, son los que donaron el terreno para la iglesia. La iglesia fue construida a Axitas, ¿no? Aquí donde es casa pastoral, ahí era primero techo de paja, después se transformó en calamina, y era pequeña, y hemos ido creciendo y construimos nuevamente acá otra, y eso no nos gustó, lo derrumbamos. Esta es la tercera construcción, es el templo actual que tenemos. Hermano, entonces, ¿nos podría decir más o menos en qué año llegaron los españoles acá? Si tuviera algún dato, y la iglesia, ¿en qué año pisaron los? Hermanito, ¿cunamarans por acá iglesia adventistaja? ¿Antastati? Antes, pero ya no recuerdo eso. Antes, claro, que los gringos han llegado, gringos aquí, con ellos hemos fundado aquí. Porque más antes no había, católica, después ya aparecieron los hermanos, y aquí hemos fundado, teníamos nuestra escuela, todo. Hasta yo mismo estaba en la escuela aquí, yo era changuita nomás, aquí estaba. Entonces aquí habían profesores que venían de la Puna, de todas partes, claro, vienen a ganarse, y eso nos pasaba.
Entonces solamente ahorita no recuerdo el año ni el nombre de los pastores, porque había unos pastores que venían montados en caballo, hemos traído nosotros. No Bueno. venían a pie, montados en caballo, porque no había carretero, que dicen a partir del carretero. Sí. ¿Te acuerdas más o menos cuántos años tenía usted? Yo tengo ahorita 79 años. Y esas épocas cuando había el colegio, ¿cuántos años tenías vos? 6 años. 6 años. Sí. Jauhamara nitas uka purepja garoja, jauhamara nitas human uka. Ese tiempo ya iba a ser unos 60 años por ahí. 63. Cuando el joven ya llegaba. 6. Ah, Sí. 63. No, él, digamos, estando jovencito, niño, estaba en la escuela. niño, En la sí. escuela adventista. y ya había la educación Ya había entonces. educación. Entonces, ahorita, por ejemplo, él tiene casi 80 años. Entonces, calculamos unos 90. 78 años. Y más antes todavía, no es desde eso. Desde más antes todavía hubo siempre la escuela adventista. Primero se fundó la escuela adventista. Luego recién se fundó la iglesia. Entonces, ese tiempo avanzó, ¿no? Con la prédica. No, por eso fue como una congregación filial, ¿no? Así, después congregación. Como iglesia hoy estamos 36 años. Sí. 36. Fue el 1988 del 5 de noviembre. Es la Wow, fundación de la la iglesia. fundación de la iglesia. 1988. 88. La iglesia. Acá. Bueno, hermano, entonces vamos a hablar ahora sobre la economía. ¿Cómo es que la gente acá antes tenían dinero? ¿Qué es lo que hacían para tener dinero económicamente? Muy bien, Arcopongo es reconocido como zona ganadera. Antiguamente, ¿no? Se criaba ganado vacuno, ovino. Con eso se mantenía, más la agricultura más. Con eso nomás se mantenía, no tenía otras fuentes de ingresos, solamente era la agricultura y la ganadería. Wow. Se dedicaban a ganadería entonces. Hermano, otra pregunta. La población, más o menos, ¿cuántas familias llegaron acá a principios cuando se creó Arcopongo? Más o menos, ¿cuántas familias? ¿De dónde vienen esta familia? Ya, muy bien. Según la historia dice que Arcopongo, cuando hubo una sequía en el altiplano, hubo sequía, emigraron del altiplano. Por ejemplo, nosotros somos de provincia Pacajes y muchos de Aroma, Pacajes, de sectores, ¿no? Más que todo la gente del altiplano vino aquí a asentar, porque este era un lugar baldío antiguamente, no existía, no solo era un lugar baldío. Ahí llegaron las familias que no tenían, entonces ahí empezamos a vivir, ¿no? Y todos nosotros somos familia altiplano. Wow, hermano. Actualmente, ¿cuántos pobladores hay acá? Más o menos. Arcopongo. Ahora. Arcopongo tiene una población casi con el pueblito más. El pueblito tiene como 300 afiliados y su familia de los 300 más o menos unos 700 personas habría, ¿no? 300 personas. Sí, eso casi toda la gente lo que vive aquí en el pueblo. En el pueblo. Hermano, yo quisiera solo preguntarle a usted, ¿cómo conociste el Evangelio? Claro, yo no conocía más antes, después, cuando aquí a la escuela era entrar jovencito, aquí había escuela adventista, ahí he conocido a los hermanos y me han dicho, pues también hermano, pasa a bautizarte y a todo entrar. Entonces, como hablaban lindas las maravillas, la historia en la Biblia, lo que habla, ahí yo he entrado ahí, en la escuela estaba. Después ya creciendo poco, ya era joven, entonces ya me bautizaron todo, entonces, y sigo hasta ahora. Por eso, como te digo, estoy siguiendo ahorita, debe ser unos 60 años por ahí de ser, porque tengo ahorita 79, a 80 va a llegar. Del mes de octubre va a entrar a 80. Gracias. Muy bien, hermano. Fuerte.
Ahora vamos a ver un segundo punto donde queremos saber el origen de la iglesia, de esta iglesia. Ya nos estaba comentando que habían llegado por los españoles, ¿no? La iglesia, los gringos. Ahora queremos saber, no sé si ustedes tienen algún dato o recuerdan de quién ha sido el primer pionero que pisó acá y dijo, acá va a haber una iglesia o una escuela adventista. No recordamos, porque eso ha sido ya hace, por ejemplo, ahorita lo que llegó a Huatoco ya están pasando casi a 100, ¿no? Es 90 años ya, ¿no? Entonces, desde esa época, claro, yo no existía todavía, ¿no? Entonces casi no recordamos bien, ¿no? ¿El hermano? Tal vez, ¿no? Hermano, ¿tú te acuerdas de, no sabes quién ha llegado aquí, primer adventista? Quizás has escuchado quién era. El pastor, por eso un gringo ha llegado. ¿Su nombre? Su nombre ahorita no recuerdo. pero ¿Apellido? apellido gringo, por eso yo he traído incluso desde cita, inclusive traemos en mula. A los pastores. A los pastores porque pedían así ayuda, entonces tenemos que ayudarlos. Entonces ahí hemos traído. Aquí al llegar los gringos, no entendía todavía bien, hablaban inglés, así llegaban. Ahora más bien toda cuenta de pastores ya llegan, entonces nos hace entender bien. Eso era. ¿Y eso cuándo era, hermano? ¿Cuándo? Eso ahorita no te puedo porque así, pues, cuando era chiquitito, jovencito, medio de 9, 8, 10 años, por ahí así ha llegado hasta aquí. Sí. Hermanos, y una preguntita. ¿Te acuerdas el nombre de tu profesora o profesor cuando estudiaba? Cuando estaba yo aquí, acuérdense, había un profesor que ha venido de cita, de Velacota, Cruz era, Cruz. Ya, acuerdan, había aquí de Chapapane unos caballeros. También otro mi profesor era Pacheco. Gregorio Pacheco son finales. Y otro mi profesor era don Segundino Flores, también finales. Sí, esos eran mis profesores. Entonces, usted nos está diciendo que los pastores antes venían a pie, A pie, porque no, aquí en ninguna clase teníamos, por eso una fiambrita nosotros nos coseremos para una semana. El viaje es una semana, de aquel lado 3 días, de este lado 3 días. Una semana tenemos que Eso queremos saber, hermano, ¿de dónde venían? ¿De La Paz? ¿Entraban por Inquisivi, Sí, Cita? por ahí. Por Cita llegaban a Ventanani. Sí, por Ventanani pasas, como la historia cuenta por ahí. Por eso eso es como una arco, por adentro tenemos que pasar. Por eso han nombrado Arcopón. Sí, no. Sí, un arco era. Pues. Venían y hermano, ¿los hermanos llegaban directo aquí, los pastores? No, llegaban directo a Patauco. A Patoco, primero. En el Patauco sí está primero que se ha fundado en ahí. De Patoco partían hacia acá. Hasta la entonces ya da de poco a poco, entonces ahora llegan todos partes ahí. Sí. Wow. Sí. Es que como distrito Patoco pertenecía a La Paz, no era Cochabamba. Primeramente era el occidente, pertenecíamos cuando teníamos pastor. Después de eso hemos decaído, entonces ha bajado la hermandad, se ha cerrado el distrito, ¿no? Nuevamente ahora hemos creado, ¿no? Como distrito Arcopongo, ya no Patoco, subdistrito Arcopongo, estamos con eso funcionando, ¿no? Ahora pertenecemos a la misión central, pero más antes, por departamento pertenecemos a La Paz, no pertenecemos a Cochabamba. Wow, hermano, entonces me hubiera gustado saber el por qué vinieron los pioneros hacia aquí también, pero justamente los pioneros, como siempre hay esa misión, como dice la Biblia, id, predicad por todo lugar, ¿no? Entonces eso es lo que, por ejemplo, llegaron acá, ¿no? Eso les motivó a llegar a Arcopón, a Patoco. Entonces Patoco, la historia cuenta, ¿no? Que casi somos el segundo lugar que la religión llegó, ¿no? a Bolivia, ¿no? El segundo lugar, Patoco, siempre está en la historia. De esa razón, claro, los pioneros llegaron acá, ¿no? Llevando la palabra de Dios. muy bien, hermano. Ahora, actualmente, ¿cuántos miembros hay en esta iglesia? Actualmente nosotros casi tenemos como unos 125 miembros. 125.
pero de acuerdo a la estadística anterior de la misión, un poco tenemos unos 180, pero de entre ellos hay que formalizar, ¿no? Pero actualmente lo que asistimos es más de 100, realmente, que asistimos a la iglesia. Hermano, esta es la iglesia de Arcopongo. ¿Y tienen algunas filiales ustedes como iglesia? Sí. ¿Cuántas filiales? Tenemos filial de Playa. Aquí atrás. Sí, el único tenemos como filial. Único Playa. filial. Sí. Ya con el tiempo están pensando plantar un templo. Sí, ya lo tenemos plantado. Ya lo tienen plantado. Lo tenemos plantado. Sí. Y acá estamos pensando abrir otra filial acá, Arcopongo 2. Sí, es que tenemos una hermandad que viene de ahí y a veces por la distancia, en las noches no pueden asistir, entonces preferimos abrir una filial, pero vamos a ir creciendo. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Hermanos, estamos grandemente agradecidos a ustedes porque es lo que sale ahorita de sus labios, es historia. Y la historia siempre se debe recordar, debemos saber de dónde venimos, cómo llegó la iglesia acá. Entonces estamos muy agradecidos como Universidad Adventista de Bolivia, estudiantes de teología, hermano. Muchas gracias a ustedes. Si tienen alguna palabra para decirnos a nosotros, pueden hacerlo. Muy bien, justamente nosotros también estamos muy agradecidos porque ustedes llegaron hasta este lugar, tal vez haciendo un esfuerzo, porque es un poco dificultoso llegar acá y a veces cuesta tiempo, sacrificio, a veces no estamos acostumbrados en el lugar y es difícil, ¿no? Entonces, de esa razón nosotros decimos a ustedes que sigan adelante con la obra de nuestro Señor hasta que Él venga. Muchas gracias, hermano. Hermanito, algo que usted nos quiera decir. Bien, gracias, hermano. Yo también, de igual manera, les agradezco que han llegado hasta un lugar lejos. Y les agradezco. Gracias, Siempre llevan también lo que nos han visitado a Arcopongo. Siempre allá están vacilando, han ido a Arcopongo. Y para eso les agradezco. Un feliz. Mañana nos vamos a ir a Patoco, nos vamos a despedir y me van a ir aquí. Ustedes se queden, así. Lleven siempre, a ver, si llevan tal por la iglesia, van a presentarse el saludo de la iglesia a Arcopongo. Claro, porque Arcopongo bien mentado, desde antes. Porque teníamos zona ganadera, sí. Antes de que nos vayamos, esta pregunta, hermano. ¿Cómo desapareció el colegio adventista? ¿Por qué ahora ya no hay? Justamente los primeros, el que apareció fue la escuela adventista en el sector de Arcopongo. No había escuela fiscal. Después que llegó la escuela fiscal del Estado, desapareció la escuela adventista, porque como es renumerado, el fiscal es mantenido por el Estado, por esa razón no hubo alumnado, entonces desapareció. Wow. Muy bien. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista a nuestros dos hermanos, padre e hijo, claramente, ¿no? Ahora nos vamos a despedir. Nuestro hermano de Brasil, que va a llevar saludos a Brasil de la iglesia. Acá tenemos a nuestro hermano y pastor Gabriel, quien ha estado haciendo una campaña de evangelización. Nos vemos mañana en Arcopongo y en la universidad. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Aquí le damos las gracias a ustedes por un poquito de la historia de Arcopongo y me quedo muy feliz de conocer la historia. Y cuando uno tiene viva la historia de nuestro antepasado, eso es muy bueno para continuar creciendo. Que Dios nos bendiga, buenas noches, bendiciones a todos.